Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos hoy, en este miércoles, dentro de la octava de Pascua, como familia, como iglesia, como pueblo de Dios, a continuar dejándonos iluminar por el misterio de Cristo resucitado de entre los muertos. Pues bien, decíamos en reflexiones anteriores que para acercarnos al misterio de la resurrección de Cristo Jesús, podíamos hacerlo a través de tres riachuelos, de tres viaductos que brotan de una única fuente, que es la resurrección de Cristo Jesús. Uno de esos riachuelos, uno de esos viaductos era la celebración litúrgica de ese misterio. Nosotros como iglesia creemos en la resurrección de Cristo Jesús y celebramos ese misterio de forma especial en la vigilia pascual. Pues bien, ahora mismo vamos entonces a entrar un poco más en detalle en esta celebración litúrgica de la vigilia pascual. Que no os asustéis, ni os sorprenda el hecho de que estemos reflexionando sobre algo que ya hemos celebrado. Pero es que esta era la práctica mistagógica de los padres de la iglesia, reflexionar sobre los misterios que ya se habían celebrado. Y como estamos en este tiempo de Pascua, pues reflexionemos sobre la vigilia pascual para beber de la fuente de Cristo resucitado y ser partícipes de su luz. Pues bien, ya habíamos hecho un primer acercamiento el domingo de resurrección cuando contemplamos el cirio y los signos que están presentes en el cirio. El cirio simboliza a Cristo resucitado. Este cirio arde porque representa el cuerpo vivo, glorioso, resucitado de Cristo Jesús de entre los muertos, y por haber vencido la muerte puede guiarnos en la oscuridad y en las tinieblas, a través de la oscuridad y tinieblas de este mundo. Contemplamos esos granos de incienso, símbolo de las llagas de Cristo Jesús, que aún las conserva después de resucitado. Contemplamos esos números que identifican el año en curso, año 2022, y le entregamos y procuramos entregarle a Cristo Jesús todo el tiempo de nuestra vida, el tiempo de la historia de la humanidad. Y finalmente decíamos que Cristo Jesús era el alfa y omega, principio y fin de todo lo creado, principio y fin de la historia de la salvación. Pues bien, ahora vamos a seguir caminando a lo largo de esta celebración de la vigilia pascual y os voy a compartir algo que me llamaba la atención. Cuando yo estudiaba teología me encontraba con afirmaciones maravillosas sobre el sacramento de la Eucaristía, y es así. Encontramos, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica que la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida de la Iglesia, fuente de la salvación. Pero me llamaba la atención porque yo no terminaba de contemplar toda esta riqueza, toda esta frescura de salvación en la Eucaristía. Por ejemplo, en la Eucaristía dominical, en la Eucaristía diaria, en el tiempo ordinario, en el día a día, pero el Espíritu Santo, de un tiempo para acá, me abrió como las puertas de esa vigilia pascual y me llevó a entender, ahora sí, la riqueza del sacramento de la Eucaristía, siempre a la luz de la vigilia pascual. Podríamos decir que las Eucaristías que celebramos a diario, los domingos, son ecos, reflejos de esa vigilia pascual. Pues bien, vamos entonces como os decía, entonces, claro, me sorprendía, pero cuando yo me adentro en esa celebración de la vigilia pascual, pude comprender mejor estas afirmaciones tan maravillosas sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Y es algo a lo que os invito. Buscad, tomad un misal en vuestras manos y buscad esa vigilia pascual. Id leyendo las oraciones, siguiendo paso a paso lo que va ocurriendo. Entonces, ¿por qué? Una de mis sorpresas fue la siguiente. Yo pensaba, y ya como sacerdote, pues me dejaba llevar un poco por la celebración. Por supuesto, siempre he procurado celebrar con interés, con devoción, pero como que tenía un poco la concepción de que, claro, Cristo comienza a estar presente después de la pronunciación de las palabras de la consagración. Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo. Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Pero me preguntaba, ¿y entonces Cristo Jesús comienza a estar presente solamente en este momento?
no está presente al inicio de la Eucaristía. Y es algo de lo cual ya hablaba Pablo VI, de las presencias de Cristo Jesús. Pero ¿qué ocurre? Si contemplamos la vigilia pascual, vemos en el cirio encendido ese símbolo que está representando la presencia del resucitado. El resucitado ya está presente. Él ha vencido las barreras del espacio y del tiempo. Él nos precede. Y en cada Eucaristía viene a nuestro encuentro. Por tanto, Cristo Jesús ya está presente al inicio de la Eucaristía. Siempre está presente después de su resurrección entre los muertos en la historia del hombre. Es Él quien ilumina nuestras tinieblas, nuestras oscuridades, quien nos va guiando. Él nos precede, va delante de nosotros como el resucitado. Por tanto, en cada Eucaristía que celebra el sacerdote y a la que asistís vosotros, fieles cristianos, es una respuesta a la convocatoria del resucitado. Cristo resucitado está presente ya ya está presente al inicio de la celebración, lo vemos muy bien representado en el cirio. Cristo está presente en las lecturas, es palabra de Dios y Él es palabra de Dios. Cristo está presente cuando en la vigilia pascual, porque es Cristo resucitado quien bendice el agua y luego sumerge a los bebés y a los catecúmenos en esa piscina del agua bautismal y los hace renacer para la vida eterna, borrando esos pecados. Es Cristo Jesús resucitado quien unge a los catecúmenos, a los que están siendo confirmados en esa vigilia pascual, porque esa vigilia pascual es un momento ideal, especial, para celebrar los sacramentos de la iniciación cristiana. Es Cristo resucitado quien recibe los dones del pan y del vino que le presenta su iglesia, y en ese pan y ese vino van representados, como ya en su momento lo habíamos dicho, todos los sudores de nuestro trabajo, las fatigas de nuestras labores. Es Cristo resucitado quien recibe esas ofrendas y una vez que las recibe, las convierte en su cuerpo y en su sangre. Él está presente, convierte esos dones en su pan y en su sangre, en su cuerpo y en su sangre, y ya nos alimenta con ese pan de vida eterna. Por supuesto, es una forma sin consagrar, pero para hacernos una idea. Entonces es muy importante porque está todo este estribillo a lo largo de la vigilia pascual. Cristo resucitado está presente, va delante de nosotros. Cristo Jesús nos habla en las lecturas. Cristo Jesús bendice el agua. Cristo Jesús sumerge a esos niños en esa piscina bautismal, a los catecúmenos, para que vuelvan a empezar, para que renazcan para la vida eterna. Cristo resucitado unge a los que están siendo confirmados con la fuerza del Espíritu Santo, del cual Él tiene esa plenitud de la unción del Espíritu Santo. Cristo resucitado recibe nuestros dones, recibe nuestros trabajos, nuestros dolores, nuestras fatigas y finalmente convierte esos dones en su cuerpo y en su sangre y se ofrece al Padre. Por eso la vigilia pascual debe de llenarnos de emoción, porque tenemos algo que ofrecer al Padre Eterno, que es esa víctima gloriosa y bendita que es su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y finalmente Cristo resucitado nos alimenta con su cuerpo y su sangre, con ese cuerpo glorioso, que también es algo bastante que hemos de tener en cuenta en nuestras celebraciones eucarísticas, porque claro, si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos, pues nosotros nos estaríamos alimentando de un símbolo, de un signo, pero no, como ha resucitado, estamos participando de un cuerpo vivo, de un cuerpo glorioso, porque Jesucristo resucitó para nunca más morir. Y finalmente cuando se termina, y por eso era mi sorpresa, entonces cuando se termina la celebración del sacramento de la Eucaristía, se acaba la presencia de Cristo Jesús. No, ha resucitado, ha vencido la muerte, ha superado las barreras del espacio y del tiempo. Se acaba la celebración eucarística, pero Él sigue como pastor resucitado,
yendo delante de nosotros. Entonces, fijaros, claro, ahora ya, cuando ya uno contempla la celebración eucarística de un domingo del tiempo ordinario, de un domingo del tiempo pascual, si la contempla a la luz de la vigilia pascual, cae en la cuenta de todo, o sea, del misterio de salvación. Entonces, aprovechemos este tiempo de Pascua para nutrir y alimentar nuestra fe y pues procurar vivir de una mejor manera nuestra participación en la Eucaristía. Así pues, queridos míos, Cristo resucitado es quien nos convoca, quien nos habla. Cristo resucitado es quien bendice el agua, sumerge en esa agua a esos neófitos, a esos catecúmenos, los convierte en hijos de Dios. Es Cristo resucitado quien los unge con la fuerza del Espíritu Santo, presente en ese crisma. Es Cristo resucitado quien recibe nuestras fatigas, nuestros dolores y convierte esos dones en su cuerpo y en su sangre y se ofrece al Padre como sacrificio, como víctima agradable, y en ese ofrecimiento está presentando nuestras fatigas, nuestros cansancios. Y finalmente, Cristo resucitado nos alimenta con su cuerpo y con su sangre gloriosos. Y sigue Él caminando delante de nosotros, que esto luego se ve muy bien representado en la procesión del Corpus Christi. Pues muy bien, todas estas ideas, por supuesto, me apoyo en gran medida en las enseñanzas de Benedicto XVI. Pues muy bien, así que con la bendición del resucitado que va delante de nosotros, acabamos esta reflexión. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta la próxima.